Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso organizado por Orden de Malta de Venezuela en el marco del proyecto que estamos llevando a cabo en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, con 3 instituciones de salud: el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital de Niños del centro de la ciudad de Veritas y el Hospital Materno Infantil Cuatricentenario. Hoy en esta segunda sesión tenemos 2 profesores o facilitadores de lujo. Tenemos a 2 pediatras, el doctor Alejandro Rizquez, epidemiólogo, pediatra, conocido por todos, y al doctor Uniades Urbina Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, zuliano, que van a estar conversando con nosotros esta tarde sobre aspectos importantísimos que son de interés para todos y sobre todo para el equipo y las instituciones con las cuales estamos colaborando en la ciudad de Maracaibo. Sin más, voy a dejar con ustedes va a comenzar Alejandro y luego a continuación hablará Unidades de su tema de la tarde de hoy. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Primero que todo, un agradecimiento personal y a todos los organizadores de este evento y sobre todo a mi querido y respetado maestro, el profesor doctor Pablo Pulido, y a todo el equipo que lo acompaña, mucha gente amiga. Ahorita Mario Patiño, Luis Echezuría, Isabela Suárez, veo mucha gente conocida, así que bueno, saludo a todos y buenas tardes. Me corresponde continuar el día de hoy en este curso, que vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible, donde vamos a hablar sobre entendiendo la pandemia, dónde estamos, a dónde vamos, y para esto, tratándose de una sección que tiene un aspecto de epidemiología, vamos a hablar sobre todos los aspectos básicos de los principios y herramientas básicas de la epidemiología, para después entonces dejar pasar al doctor Uniades Urbina, quien nos va a hablar sobre educación para la salud. Creo que es la herramienta más importante que estamos usando para detener la pandemia y controlarla. Entonces, el COVID ya todos sabemos que es un problema de salud pública que tiene una inmensa magnitud, ha tenido una trascendencia que ha hecho cambios en la vida de todas las personas. Hay una nueva forma de vivir que probablemente va a trastocar el mundo una vez que pase este momento agudo de la epidemia en fase epidémica, cuando pasemos a la fase pandémica, endémica, que probablemente va a ser más temprano que tarde. Y luego hay una fase de vulnerabilidad que todos sabemos que todavía hemos logrado establecer los parámetros para la prevención, pero todavía nos faltan muchos otros y ojalá que lleguen más pronto. Aquí tenemos entonces el mapa que nos presentaba el sistema de la OMS para el día 3 de marzo del 2020 y vemos cómo la epidemia todavía se mantenía en un 86% en China. Estamos hablando del 3 de marzo del 2020, con unos pocos grupos en algunas zonas del mundo. Sin embargo, en menos de 8 meses ya la epidemia ha generado muchos estragos a escala global. Pero ¿qué es la salud pública? Porque de eso venimos a hablar. Bueno, primero que todo es el arte y la ciencia de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. Aparece el arte y la ciencia. El arte porque tiene mucho de creatividad, mucho de política, mucho de ciencias sociales y humanidades, que tiene que ver no necesariamente con la ciencia, y por eso que la salud pública tiene un elemento muy importante que tenemos que entender. Y vemos como muchas de las decisiones no son necesariamente basadas en la evidencia, sino son justamente parte de esa medida de salud pública del arte y la ciencia. Cuando vemos las herramientas de la salud pública, uno tiene principios, una ética, una investigación y está basada en la evidencia. Y su instrumento de inteligencia de la salud es la epidemiología fundamentalmente, que sostiene 3 grandes pilares, que son la promoción de la salud, hoy en día llamado mejoramiento de la salud, la protección y la prevención de la salud y por último los sistemas de salud.
los establecimientos, el manejo del sector salud directamente y de los sistemas de salud. Todo esto bajo una dirección política, un liderazgo y una gestión específica de los sistemas de salud. Entonces, las tomas de decisión en salud pública, todos deseamos, y hemos visto grandes controversias que han ocurrido en los últimos meses, porque todos esperamos tener una evidencia. Primero, la evidencia se trata de una patología nueva, se trata de algo que no conocíamos y estamos montando la evidencia. Estamos primero basándonos en lo que conocíamos antes y estamos montando nueva evidencia, y esta tiene que ver con el elemento técnico epidemiológico. Luego, está dado por unos valores que se envía la decisión política y por último los recursos, que es toda el ala administrativa. La combinación de las tres son las que toman la decisión. Generalmente, los elementos que más se consideran son el elemento político y el elemento administrativo, muchas veces dejando el elemento técnico de último en la toma de decisión. Por eso es que en situaciones como las pandemias, donde no se tiene mayor evidencia, las decisiones se tienen que tomar. La toma de decisiones está ahí. Entonces, dentro de esa toma de decisiones, como vemos en este cuadro interesantísimo, vemos que el conocimiento va aumentando a medida que conocemos más lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay que tomar decisiones y todavía las consecuencias de esas decisiones pueden ser muy altas. Pueden ser positivas como pueden ser negativas, y eso es lo que ha venido ocurriendo actualmente con esta pandemia. Porque de todas maneras, con mayor o menor decisión, la presión implica que tiene que tomar decisiones. Lo ideal es tomar decisiones con mayor evidencia para tener menores consecuencias negativas. Y entonces aparece la inteligencia en salud pública, que sería la epidemiología. ¿En qué consiste la epidemiología? Que es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y sus determinantes. Es decir, los factores de riesgo que conocimos tradicionalmente nosotros los médicos, en las poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio en la prevención y el control de los problemas de salud. Entonces vamos a ver ahorita, en el transcurso de las próximas láminas, y con un ejemplo práctico, podemos utilizar la epidemia en Venezuela, cómo estamos utilizando todas estas herramientas de la salud pública. Uno, primero, que los fundamentales de la frecuencia, y vemos que la podemos presentar en números absolutos y relativos, y por eso es interesante. Cuando queremos saber cuál es el impacto de un país, el tamaño de ese país en cuanto a su número de casos. Sin embargo, cuando queremos comparar los países, tenemos que utilizar números relativos tipo tasa para poder saber realmente cuál es el que está más grave en el mundo. De acuerdo a la información que manejamos, como veremos más adelante, los Estados Unidos es el país que más tiene casos diagnosticados y reportados. Sin embargo, no es el país que tiene mayor tasa de incidencia de coronavirus. La distribución es fundamental, para eso se necesita hacer mucha vigilancia. Hay que saber quiénes se enferman, en qué momento se enferman y en qué espacio o en qué lugar ocurre la infección. Y por último, hay que definir obviamente y claramente cuál ha sido, cómo se define la enfermedad, y eso ha sido un evento que hemos visto con el curso de los meses. Han venido cambiando los diferentes modelos de definiciones, tanto de casos probables, casos sospechosos, como casos confirmados. La causalidad. Tenemos un modelo tradicionalmente conocido por la mayoría de ustedes que han estudiado en las áreas de la salud, donde tenemos que la explicación de las enfermedades es determinista. Tenemos que el agente, se encuentra envuelto dentro de un medio ambiente para poder llegar a través de una vía de transmisión al huésped. Este modelo tan tradicional ha sido verdaderamente muy utilizado ahorita en el transcurso de la epidemia. Estamos viendo cómo ya conocemos cuál es el agente, ya sabemos las condiciones del medio ambiente donde este agente no puede estar o puede estar, cuáles son las que más favorecen, y por supuesto cuáles son las vías de transmisión que estamos todavía estudiando, pero ya sabemos que, por ejemplo, hemos llegado a unos acuerdos muy importantes en el transcurso de pocos meses de esta nueva enfermedad. Y también tenemos la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad no se conocía, es una enfermedad absolutamente nueva. El causal fue realmente bautizado prácticamente en enero de este año. Una vez que conocemos la historia natural de la enfermedad, ya tenemos los meses suficientes, se han hecho los suficientes estudios de casos como para tener una idea bastante cercana. Ya sabemos qué es lo que ocurre. Primero, en el periodo prepatogénico, antes de estar infectados, ya sabemos qué tenemos que hacer y cómo podemos actuar.
Ya sabemos qué podemos hacer cuando sospechamos y cuando está en la fase subclínica el paciente. Una de las cosas más importantes es que el paciente, antes de mostrar la clínica o la enfermedad, ya es capaz inclusive de transmitir la enfermedad. Y por último, ya conocemos finalmente cuántos se van a recuperar, cuántos van a quedar en diferentes enfermedades con algún tipo de secuela o van a fallecer. Entonces, esta historia natural de la enfermedad es una de las herramientas epidemiológicas por excelencia que nos permite actuar en diferentes niveles de prevención. Cuando actuamos antes, en el periodo prepatogénico, se llama prevención primordial y prevención primaria. La prevención secundaria ocurre en esa fase de la inicia o fase de inicio. Podemos actuar todavía para tratar de detectar la enfermedad y evitar que llegue a la fase terciaria o la fase de restauración de la enfermedad. También hemos aprendido muchísimo de y vemos que las fuentes de la infección de inicio estuvieron absolutamente discutidas. Se pensó que iba a ser una enfermedad por una intoxicación alimentaria porque había ocurrido en un mercado. Posteriormente, evidentemente que no, que las fuentes de infección eran humanos infectados y humanos enfermos que están transmitiendo la enfermedad. ¿A través de qué? De vías de transmisión que hasta hace poco tiempo eran muy discutidas. Nunca hubo duda que era con contacto directo con secreciones de líquidos corporales y actualmente se acepta que la transmisión aérea, especialmente en lugares adoptados y muy aglomerados, se convierte en uno de los focos más importantes. Existen otros tipos que han perdido la relevancia frente a estos dos. Y por último, sabemos que toda la población mundial es susceptible. Sin embargo, hay algunas personas que se afectan mucho más, se complican, quedan hospitalizadas y muchas de ellas fallecen porque son personas que tienen patologías crónicas y adultos mayores, generalmente los adultos por arriba de los 60. Para entender esta epidemia, para entender los aspectos epidemiológicos, vamos a ver dónde estamos. Y para eso utilizo el ejemplo de la epidemia de COVID-19 en Venezuela. Venezuela, la población venezolana, la salud pública venezolana ya venía muy enferma. Y aquí tenemos entonces que inclusive hay gente que la compara con la novela de Rómulo de Miguel Otero Silva, Casas Muertas, en la cual hablaba de una crisis humanitaria donde uno ve los seres humanos enflaquecidos, adelgazados, uno ve a la gente buscando comida en los sitios no adecuados. Viendo solamente el aspecto humano, ya la crisis humanitaria estaba corriendo de manera importante. Eso es lo que llamamos el contexto. En epidemiología usted tiene que conocer qué es lo que está ocurriendo, porque eso forma parte de los determinantes de la salud. En Venezuela, entonces, llega la epidemia y sobre una crisis humanitaria se cabalga una epidemia desconocida que requiere una toma de decisiones muy, muy importante que cambia la vida de todo el mundo que ya estaba bastante alterada. Aquí entonces entramos en lo que llamamos los determinantes de la salud pública. Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que están todas completamente modificadas y condicionan la vida y el trabajo de las personas. Aquí sabemos el desempleo, conocemos el ambiente laboral pobre, conocemos problemas en la educación, problemas en la producción de alimentos, problemas con el agua y el saneamiento ambiental, la crisis del servicio de salud y la vivienda. Luego las redes sociales y comunitarias, los estilos de vida de los individuos y por supuesto la demografía de la población venezolana con sus elementos genéticos y constitucionales. Hay un elemento que es importante entender, fíjense que va a aparecer, que los servicios de salud, específicamente los establecimientos de salud pública, fíjense que corresponden solamente a unos pequeños determinantes de la salud pública. Existen muchos otros determinantes que no están necesariamente dentro de los servicios de atención en salud, sin embargo, forman parte de los sectores que se deben interrelacionar con los servicios de salud para poder atender una epidemia de esta magnitud o cualquier situación de salud. Y ahí están entonces los objetivos de desarrollo sustentable. Cuando vemos dentro de los 17 objetivos de desarrollo sustentable establecidos por la ONU y firmados por Venezuela desde el año 2015 hasta el 2030, el tercero es el único que tiene que ver directamente con la palabra buena salud y bienestar. Pero todos los demás, incluyendo la no pobreza, cero hambre, calidad en la educación, igualdad de género, de un trabajo decente, etcétera,
Todos estos tienen que ver y están relacionados con el estado de salud de la población y además hoy en día tienen metas cuantificables que son evaluadas periódicamente. Cuando vemos este interesante trabajo de Canadá, donde comparan cuáles son los determinantes más importantes, y voy a volver a insistir en esto, nos damos cuenta que dentro de la salud del colectivo, los determinantes más importantes para los países en mediano ingreso, como Venezuela, actualmente sería de muy bajo ingreso, el ambiente social y económico representa por lo menos el 50%, el ambiente físico el 10%, el constitucional y genético, es decir, el tipo de población el 15% y los servicios de salud solamente el 25%. El impacto del sector salud como sector único no interrelacionado es realmente solamente de un cuarto de toda la salud. Y por eso que el Ministerio del Poder Popular de la Salud tenía dentro de su sistema de información una gran cantidad de información que en estos momentos lamentablemente no se está haciendo pública, aunque ellos rutinariamente la buscan, y no contamos con los instrumentos de vigilancia epidemiológica de salud pública que nos permiten saber qué está ocurriendo y cómo está el país. Por eso es que recurrimos a otros sistemas, como han aparecido las encuestas nacionales de condiciones de vida que lleva un grupo de universidades muy importantes del país, está haciendo de forma continua, la unión de todos los organismos internacionales que están haciendo evaluaciones periódicas. Esta es de septiembre del 2020 y hace una evaluación multisectorial de Venezuela. Y tenemos organismos como CENDES de la Universidad Central de Venezuela que está produciendo mucha información, y por supuesto nos basamos también en los organismos nacionales como el Ministerio de Salud. Los determinantes, entonces, voy a mencionar rápidamente qué ha ocurrido en Venezuela desde el punto de vista demográfico, social y ambiental, sistema de salud, para conocer el estado de salud pública venezolana. La línea de pobreza viene aumentando de una forma desmesurada. Jamás había ocurrido que teníamos un 95% de pobreza. Esto es antes de la epidemia, previo a la epidemia. Segundo, los venezolanos cambiaron su demografía. Deberíamos tener alrededor de 32 millones, ahorita no llegamos a 28 millones y medio de venezolanos, y cuando revisamos quiénes han cambiado esa estructura, nos damos cuenta que niños y generalmente población adulta, joven, hasta los 50 o 60 años de edad. Y por eso que la pirámide de la composición demográfica en cuanto a edad y sexo viene cambiando en Venezuela muy importantemente. Y lo más dramático de esto es que en los últimos 4 años ya la expectativa de vida del venezolano como grupo ha disminuido en más de 2 años de edad. La crisis de salud ha afectado todos los componentes del sistema de salud y la forma en que se cubren todos los servicios. La cobertura de los servicios depende de la provisión de los servicios de salud, que depende de la disponibilidad del personal de salud. Ya sabemos la inmigración, la calidad de todos los personales de salud que ha ido, y ahorita con la epidemia que se ha afectado directamente por la pérdida del personal de salud, específicamente por muerte y enfermedad, y por supuesto la disponibilidad de los suministros médicos y los equipos de protección. Luego tenemos la utilización de los servicios de salud, la demanda ha disminuido, la gente no puede salir, no tiene transporte, no tiene acceso, no tiene gasolina, no tiene cómo llegar, y la mayoría de los servicios lamentablemente están cerrados, se están guardando solamente para algunos esenciales, y se están evitando las consultas para muchas otras cosas. Por lo tanto, con el COVID, ya sin el COVID venían muy bajos los servicios, pero ahorita con el COVID esto ha generado aún un problema mayor. Aquí estamos viendo lo que llamamos epidemiología de los servicios de salud. En cuanto a los niveles de atención y grados de complejidad, entonces el reto de la salud pública venezolana, específicamente la asistencia médica, ha sido mayúsculo. Vemos cómo solamente con que ocurra el 3% que requiere la atención en el nivel 3 y 4, hospitalario y hospitalario especializado, esto es muy, muy alto, y esto requiere mucha gente, muchos equipos y muchos insumos, que realmente sabemos que lamentablemente no los contamos con ellos, y que contamos con algunos y con alguna calidad cuestionada en los demás niveles de atención. Esto forma parte de la atención y la situación de salud. Entonces, bueno, vamos a utilizar el ejemplo de lo que ha ocurrido en Venezuela. En Venezuela ya han ocurrido 83.756 casos para hoy, martes 13 de octubre de 2020. Se han recuperado la inmensa mayoría y han fallecido ya 704 venezolanos registrados oficialmente por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. La curva
y la fase en casos acumulados viene ascendiendo de manera importante y todavía no ha llegado a una meseta clara. Sin embargo, cuando vamos a la curva de los casos nuevos, vemos que esa curva vino aumentando de manera muy elevada, en una forma de pendiente muy elevada hasta agosto, y luego entonces aparentemente se mantiene en una meseta que inclusive podríamos hablar que empieza a disminuir los casos nuevos. Este instrumento que se llama la curva endémica hay que entenderla, y yo creo que la mayoría hemos aprendido en el transcurso de los últimos meses. Pero ¿dónde estamos realmente? ¿Esta información es confiable, es oportuna? ¿Existe o no existe su registro? ¿Hay estudios de prevalencia? ¿Hay estudios de campo que nos expliquen qué está pasando? ¿Hay información para la acción? Realmente mucha gente lo está cuestionando, porque todos sabemos que rutinariamente cualquier sistema de salud puede tener un subregistro intenso. ¿Por qué puede haber? Porque lo que el sistema ve es solamente la mortalidad y la morbilidad conocida. Sin embargo, debajo de esto existe lo que el sistema no ve, porque no tiene los ojos, no tiene el sistema como poder evaluar toda una gran parte de lo que está ocurriendo, y es lo que se llama la morbilidad desconocida. Esto hoy en día se considera que es muy elevado, y vamos a dar las razones. Entre las razones está una explicación que nos da la Organización Mundial de la Salud. Ningún país puede controlar su epidemia si no sabe dónde está el virus. Si tú no haces pruebas, y más pruebas, no rastreas los contactos y no haces investigación de brotes, difícilmente tú vas a saber lo que está pasando. Por lo tanto, tu subregistro debe ser muy alto. Y fíjense que inclusive hay tantas dudas que inclusive están apareciendo ahorita nuevos sistemas de información tratando de documentar muertes, porque la percepción de la gente y de los especialistas es que ocurren muchas más muertes por COVID-19 en Venezuela que no están siendo registradas dentro del sistema formal. Y esto ha conllevado que se creen otros sistemas como este nuevo, novedoso de autopsia verbal, que ha sido utilizado en muchas otras partes del mundo y nos va a dar una mejor estimación de lo que está ocurriendo realmente con las muertes en Venezuela. Entonces, hay áreas de que la epidemia nos ha enseñado muchísimo en el área de diagnóstico y pesquisa. La pesquisa es una de las herramientas de salud pública donde interviene el sector de salud más importantes de todas, que es justamente hacer el diagnóstico rápido, ¿okay?, a la población aparentemente sana para ver si está enferma o no está enferma. En cambio, el diagnóstico es a los enfermos para saber si están enfermos, para hacerle seguimiento a los contactos, rastreadores de contactos. En Venezuela está ocurriendo esto, no voy a hablar de esto, pero sabemos que no se está haciendo un buen muestreo, no se está haciendo el diagnóstico suficiente, falta de logística, falta de transporte, una respuesta tardía, hay desconfianza y temor a la atención, y todos sabemos que en el sector privado es costosa y muy inaccesible para la mayoría de las personas. La evolución de la enfermedad aparentemente ha sido de una baja letalidad en comparación con otras partes del mundo. Sin embargo, todavía, de acuerdo a lo que nos dan oficialmente, fíjense, el 17% requiere hospitalización y las complicaciones todavía no se conocen. Y en cuanto al espectro de la enfermedad, la inmensa mayoría son personas que sufren la enfermedad asintomáticas o leves, un pequeño porcentaje de 15% moderadas que probablemente pueden recibir atención hospitalaria sin mayores complicaciones, y ya los graves que requieren muchas herramientas para el trabajo. En cuanto a la contagiosidad, tratando de la mediana de transmisibilidad del ROB, esta medida va de 1.2 a 2.4, ya sabemos que el contacto es directo y aéreo, sabemos que hay superdispersadores y que la epidemia se está transmitiendo a través de pequeños conglomerados y brotes. Por lo tanto, el seguimiento de estos casos es muy importante. El tratamiento hemos mejorado notablemente. Hoy en día se intenta tratar a la mayoría fuera de los hospitales, y dentro de los hospitales ya se tienen protocolos que están empezando a funcionar, unos mejores que otros, pero la evidencia está dando y nos está llevando a tener los mejores tratamientos posibles. En cuanto a la prevención, aquí sí hemos tenido algunas dificultades. Tenemos evidencias de que estas funcionan muy bien: el distanciamiento social, la cuarentena, evitar las aglomeraciones en sitios cerrados, usar el tapabocas, que al principio no se quería, y hoy en día se usan, inclusive se usan junto a la máscara facial, y el lavado de manos de higiene, que sí está usado. Pero todos estos están siendo cuestionados porque las consecuencias, especialmente de la cuarentena, están generando muchísimos problemas a escala global. En cuanto a las vacunas, dejaré una lámina para después. Entonces, ¿a dónde vamos? No sabemos a dónde vamos. Recordemos que la práctica de la salud pública responde a una cantidad de prioridades cambiantes
tomas de decisiones que no necesariamente son las más técnicas y a una cantidad de problemas que no podemos predecir. No sabíamos que, por ejemplo, los migrantes iban a regresar como están regresando. Estamos nuevamente empezando a huir porque la crisis ha arreciado otra vez a pesar de todas las limitaciones que hay para el transporte y para la salida del país. Entonces, en cuanto a la vacuna, todos esperamos una vacuna. La vacuna no ha llegado. Sin embargo, la vacuna, para que pueda ser, tiene que demostrar que es mucho más beneficiosa, que no produce ningún tipo de daño y que, por supuesto, va a estar disponible, va a ser segura y eficaz. Entonces, hasta que no llegue esa vacuna, no vamos a poder actuar. Estamos esperándola y utilizaremos la primera disponible que cumpla con esas características. Proyecciones epidemiológicas, ¿a dónde vamos? Yo recuerdo que en marzo de este mismo año, con la doctora Blanca Márquez y un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Central, hicimos un primer abordaje utilizando las tasas de ataque de Hubei y las tasas de ataque de fuera de Hubei. Y calculamos que para este año iban a ocurrir alrededor de 97.000 casos y 1.400 muertes. Lamentablemente, bueno, los números se parecen, aunque las muertes han estado disminuidas y es probable debido a un subregistro. Si estimábamos que las condiciones iban a ser como fuera de Hubei, iban a ser mucho menores. Lo de las tasas de letalidad sí estimábamos que eran mucho más bajas de las que estimaban en ese momento. Estimamos que en una proyección a futuro, si se infectaba el 0,5% de la población, 2.000 enfermos o contagiados. O sea que en este momento estamos aquí máximo con un 0,5% de la población afectada. Si yo utilizo lo que nos ha enseñado la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, quien ha hecho dos pronósticos muy interesantes, y analizo los datos presentados por ellos, yo diría, en este momento tenemos los casos que conocemos en este momento, pero ellos presentan tres escenarios. Primero, está el escenario del Ministerio de las cifras oficiales, donde yo coloqué aquí una proyección que se mantenía más o menos entre 600 y 800 casos hasta finales de año. Es decir, vamos a llegar a 140.000 casos hasta finales de año. Mientras que si estimamos las dos proyecciones, una por el robo inferior y por el robo superior, el riesgo de transmisión mayor y menor, vemos que a final de año podríamos llegar a tener 1.400.000 casos, mientras que con el medio inferior, por lo menos 800 de COVID-19. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, esto tendría implicaciones que, de acuerdo al Ministerio del Poder Popular para la Salud, en diciembre vamos a tener una prevalencia de 0,5, es decir, la inmunidad de grupo va a ser apenas del 0,5% de toda la población, una cosa mínima. Y si esto fuera cierto, de que inclusive tomando en cuenta las proyecciones de la academia, que va a ser máximo de un 5% de prevalencia para diciembre de 2020, esto quiere decir que la inmunidad de grupo tomará al menos 12 años para alcanzar el 60% si no cambiamos la estrategia que tenemos de control ahorita. Entonces, vamos a estar X número de años para alcanzar una inmunidad de grupo. Entonces, los posibles escenarios para los próximos años es que vamos a tener varias olas epidémicas cíclicas y recurrentes de acuerdo a los diferentes tipos de medidas que tomemos, que podemos tener una gran epidemia como está ocurriendo actualmente en Europa. En Europa ocurrió este escenario bastante similar, o que vamos a tener otras epidemias permanentemente de acuerdo a las medidas que tomemos en el transcurso de muchos años. Ojalá que llegue la vacuna, porque llegando la vacuna podría cambiar el escenario y habría que ver a cómo llega la vacuna y si es posible ponerla en toda la población. Entonces, entendiendo la epidemia, los usos de la epidemiología, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar con nuestro ejemplo? La pandemia de COVID-19 ha mostrado ampliamente la utilidad de los principios y las herramientas de la epidemiología y de la salud pública. La inteligencia en salud, la epidemiología, brinda respuesta para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Todos deseamos eso. Sin embargo, hay muchas decisiones que se toman en base a lo administrativo y a lo político y dejan lo técnico a un lado. La pandemia de COVID-19 se encuentra en fase de crecimiento cíclico y recurrente por los próximos 2 años y luego se hará endémica. También depende mucho de cómo actuemos o las medidas tomemos.
La epidemia de COVID-19 en Venezuela, según datos oficiales, está en la fase de meseta de su curva epidémica y se monta sobre una crisis humanitaria compleja explicada por los determinantes sociales y ambientales de salud. Cuando estudiemos epidemiología, tenemos que estudiar los determinantes sociales y ambientales para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Otra enseñanza que tenemos. Otra conclusión. Es probable que exista un gran subregistro de casos de muertes. Esto no es raro, esto ocurre. Sin embargo, en Venezuela es probable que sea debido por la falta de pruebas diagnósticas confiables, la falta suficiente de pruebas y, por supuesto, la gran cantidad de obstáculos que tiene la gente y el sistema en cuanto a logística y operatividad para poder llevar a cabo las vigilancias epidemiológicas activas que se requiere. En cuanto a las proyecciones que tenemos, la ACFIMAN, las más altas, pronostican que pueden haber ocurrido 1.400.000 casos. Esto en el diciembre de 2020. Es decir, que como máximo vamos a tener un 5% de la inmunidad de la población o inmunidad de rebaño, que dicen mucho. Por lo tanto, la infección circulará en ondas epidémicas por muchos años antes. Y serán ondas epidémicas que dependerá de qué medida estemos tomando. Pero hay otra cosa que sí es importante y yo quisiera dejar el día de hoy que nos enseña el análisis epidemiológico con estas herramientas. La estrategia de control social y la cuarentena es insostenible. Simplemente desplaza la epidemia de COVID en el tiempo. Y el empobrecimiento social que está ocurriendo es muy grande. Aún con los pronósticos más elevados, no se conseguirá la inmunidad de rebaño hasta el 2025 y más si no hay cambio de estrategia. Por lo tanto, sugerimos cambiar la estrategia mientras no llegue la vacuna, porque si no, las consecuencias son peores que el remedio. Entonces, bueno, estoy nuevamente muy agradecido. Espero que el apresuramiento no me haya hecho saltar algunas cosas, pero lo que sí hemos podido demostrar es que en este momento de pandemia, la epidemiología como instrumento de inteligencia de la salud pública es elemental y todos deberíamos aprender un poco de eso y prestarle más atención. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Extraordinaria conferencia. Vamos ahora con lo que nos tiene preparado nuestro querido amigo Unidades Urbina. Ya le voy a dar el control de la sala. Bueno, primero dar las gracias por la invitación a la Orden de Malta, Venezuela, a través del doctor Pablo Pulido y Luis Parodi, que son los coordinadores. Y me corresponde a mí la parte de ciudadanos en riesgo, prevención, protección y equipamiento en tiempos de COVID. Evidentemente, probablemente van a haber preguntas sobre los equipamientos, los hospitales, pero eso es parte del tema para clase más adelante. Por lo tanto, voy a dedicarme básicamente a lo que me exigieron, que es la parte de información y educación a la comunidad. Un evento adverso, porque no he visto mucha gente que esté hablando específicamente el tratamiento de la COVID o del COVID o del E-COVID como les voy a plantear en este momento. Esta es una visión desde el punto de vista de medicina del desastre. Un evento adverso son aquellas situaciones, bien sea producidas por el hombre o por la naturaleza, que alteran intensamente a las personas y su convivencia, a los bienes, a los servicios, a la economía, a la comunidad, bien sea por un proceso natural o provocado por la actividad humana, que es lo que se llama evento adverso o antrópico producido por el hombre. Entonces, los eventos adversos se dividen en dos: la emergencia y el desastre. Una emergencia es cuando hay todo un descalabro de una comunidad por cualquiera de los eventos que vamos a ver, pero que la comunidad o el país tiene la posibilidad de salir con sus propios medios de esa contingencia. Y desastre es cuando sucede todo lo mismo, pero el país no es capaz con sus propios medios de salir y por lo tanto amerita una asistencia externa o una ayuda humanitaria. Entonces, fíjense ustedes cómo los desastres pueden ser naturales, lo que más básicamente conocemos: terremotos, tifones, maremotos, sequía, y las epidemias y las pandemias están catalogadas universalmente como un desastre. Y por supuesto los producidos por el hombre, que pueden ser tecnológicos, industriales, químicos, radiactivos, naufragios. Ejemplo cercano o no muy lejano, lo que pasó en Amoay, cuando una urbanización completa desapareció por una explosión, y lo que hablaba Alejandro, la emergencia humanitaria compleja, que tiene conflictos civiles, colapso económico y desplazamiento. Si ustedes ven este cuadro,
Por los lados de la emergencia humanitaria compleja, está más que dicho que Venezuela tenemos eso, no tenemos como tal un conflicto civil, pero sí tenemos los resultados de lo que sucede en guerras civiles, aunque aquí no estamos en teoría en guerra, tenemos un colapso económico y desplazamiento. La gente de Mérida se muda para Zulia, los del Zulia Arco se mudan para Caracas porque no tienen luz, no tienen gas. Esos son los desplazamientos. Y por supuesto, no olvidar el término de desastre cuando hablamos de epidemias y pandemias. Esto lo dijo Alejandro. Fíjense ustedes cómo en la parte pediátrica, que es donde nosotros nos manejamos, hay más o menos 707 niños entre 0 y 9 años afectados por COVID y de 10 a 19 años que nos toca a los pediatras, 878. A mí me llama la atención que al sumar eso son 1.675 niños, que equivale a 2% de los afectados actualmente, pero esta cifra no se ha movilizado en los últimos 20 días y nosotros estamos viendo, aunque sea el boca a boca, que cada vez más estamos viendo más niños afectados con patología por COVID. Cuando hablamos de los desastres, fíjense ustedes, los desastres, hay más, pero esto es lo que tenemos, como el deslave del 19 de diciembre de 1999 produjo 483.000 afectados. La pandemia ya va por 83.756 al día de hoy, mientras que el terremoto de Caracas, que la gente solo asocia desastre con terremoto y maremoto, fíjense ustedes que tuvo menos cantidad de afectados que a lo que va. El terremoto pasó y paró. La pandemia sigue en curso, como bien nos lo demostró Alejandro. Y cuando vemos el número de personas fallecidas, fíjense ustedes, 30.000 los reportados oficialmente o extraoficialmente, porque el gobierno dice que son menos en el deslave de Vargas. Ya llevamos al día de hoy 704 fallecidos por coronavirus y en el terremoto de Caracas apenas hubo 240. Apenas no, hubo 240 venezolanos que perdieron la vida. Fíjense ustedes cómo sí se enmarca perfectamente dentro de lo que es un desastre la pandemia, en este caso por coronavirus. ¿Cuáles son las repercusiones de la pandemia? Lo que bien nos dijo Alejandro. El empleo y el desaparece o termina de no haberlo cuando hay un desastre, que ya lo teníamos previo a la pandemia. La deuda pública aumenta, la capacidad de suministro de alimentos ya todos lo sabemos cómo estamos, excepto que usted tenga dólares y pueda un bodegón, pero el común de la gente no tiene cómo hacer sus compras diarias en un bodegón. Por supuesto, disponibilidad de materia prima, insumos fundamentales, no hay gasolina, no hay transporte, entonces está viendo afectada durante la pandemia, incrementado el déficit de alimentos. Y por supuesto, dependemos desde hace mucho tiempo de importación y exportación de productos y de servicios. Volvimos a ser un país de economía de puerto y entonces nunca vamos a salir de este desafío que seguimos así. ¿Qué sucede? Cuando todo esto pasa, las endemias se tornan epidemias, se suspenden o se limitan los programas de VIH, SIDA, TBC, vacunas, sobre todo vacunas. El control y manejo de la malaria, ya lo sabemos cómo está, los programas de salud materno-infantil, todo lo que significa atención de la comunidad extra de lo que normalmente sucede en un país, en un desastre. Y en este caso de pandemia estamos viendo, la gente no va porque el hospital no está funcionando, porque está dedicado a coronavirus, o porque la gente tiene miedo que si va al hospital se contamina, o si dice alguna tosecita, lo pueden agarrar y se lo llevan como los extraterrestres y se lo mandan para un hotel que ni hoteles son, o para el poliedro aquí en Caracas. Entonces, hablando de riesgo, que es lo que nos corresponde, que es un riesgo, es la probabilidad de que un daño social, ambiental o económico suceda en un determinado periodo. Y la vulnerabilidad, que la habló Alejandro, es el riesgo de una comunidad expuesta a una amenaza en función de su predisposición a resultar dañada. ¿Cuáles son los determinantes de la vulnerabilidad de una población? La pobreza, la tenemos. El hambre, lo tenemos. 35% de los menores de 5 años tienen ya déficit de desnutrición, sin hablar de los adultos mayores. La capacidad limitada de acceso a alimentos y consumo, lo tenemos. Y evidentemente todo esto facilita la expansión de las enfermedades infecciosas al no tener vacunas, al no tener un sistema de salud funcionando, y evidentemente vuelven a tocar a los pobres, que son los más vulnerados y afectados, igual que las mujeres, las adolescentes embarazadas y los adultos mayores, porque tienen una menor capacidad de preparación y resiliencia, y todo esto agrava durante y posterior a la pandemia y al desastre, agrava la pobreza. La gestión gubernamental aquí en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica tiene un enfoque individual. Ellos ven a través de un tubo lo que le conviene políticamente al gobierno, pero no es un enfoque sistémico. Igual son instituciones concentradas, jerarquizadas y centralizadas, que entonces miran como con gringola y no atienden lo que sucede.
En América Latina, todos los países, les quiero recordar o informar a aquellos que no lo saben, Latinoamérica, la región de las Américas, es la zona más pobre y más desigual del mundo. Que mucha gente dice, nos estamos pareciendo a Zimbabue, a países africanos. No, no, no. Ellos se están pareciendo a nosotros y eso lo demostró en COVID 2019. Entonces, todos tenemos indicadores deplorables de desempleo, hambre, desnutrición, desigualdad, desagregación económica, todo lo que ustedes ven ahí. Y como bien lo dijo Alejandro, además ya teníamos esto y se nos monta encima una pandemia que termina de poner en evidencia y que el mundo vea que todo lo que veníamos advirtiendo de las sociedades científicas y de las academias no era mentira ni que éramos solamente porque somos opositores a ultranza. En cuanto a gestión de riesgos, tratando a la pandemia como un desastre, como debe tratarse, tiene que haber directrices administrativas en lo que falla el país, ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, falla el país, y evidentemente hay que tratar de reducir el impacto adverso de las amenazas y la posibilidad de que ocurra un desastre, que normalmente no es mucho lo que se puede hacer. El desastre va a ocurrir, salga sapo, salga rana. Lo que hay que estar preparado es para ver cómo afrontamos ese desastre. En cuanto a la capacidad de respuesta y resiliencia, todo va a depender de si hay disponibilidad o no de políticas públicas. Vayan anotando y vayan haciendo su checklist. Acciones prospectivas en materia de planificación financiera. La economía aquí está peor que nunca. Y adecuada capacidad operacional e institucional. Los hospitales, ya ustedes saben cómo tenemos un reporte diario de la gente de Fetrasalud y vemos como por lo menos de Caracas, los 14 hospitales Centinela, el 60% no tiene agua de forma continua, el 70% no tiene cloro. Entonces, todo eso evidentemente hace que un Estado no sea capaz de salir de su problema en el momento de un estado de desastre o emergencia, y evidentemente necesita una ayuda externa. Por eso es que esta pandemia además es un desastre. ¿Cómo hacemos en prevención y protección? Probablemente le va a sonar repetido, pero eso hay que hacerlo, y nosotros, el personal de salud, tenemos que insistir en la población cómo hacer, si ya no la prevención, por lo menos la protección. Las medidas principales que no debemos cansarnos de repetirlas, sobre todo a los niños que son muy buenos educando a sus padres. Cuando uno le dice a un niño, no diga grosería, y la mamá dice algo, el papá dice algo, le dice inclusive delante de uno, esa es una grosería. Así hay que hacer con el lavado de la mano, el cubrirse la nariz y la boca cuando vamos a estornudar, toser con el pliegue del codo, y evitar el contacto estrecho con personas que presenten sobre todo sintomatología respiratoria. Lavarse la mano con frecuencia, el agua y jabón, que evidentemente el alcohol y el gel alcohol con alcohol no sustituyen de manera efectiva el lavado de las manos con agua y jabón el tiempo necesario, unos 20 segundos más o menos, pero si usted está en la calle y no se puede lavar con el jabón, pues bienvenido el gel alcoholado. Mantener la distancia de personas con seguridad que tosen o estornuden, y evidentemente usar la mascarilla, además del distanciamiento físico, que luego vamos a hablar, lo que todos deben estar sabiendo, lo que está diciendo actualmente la OMS. No tocárselo sobre la nariz, estornudar, la etiqueta de la vía respiratoria. Si usted se siente mal, por favor, quédese en su casa y no vaya a trabajar, porque nadie es imprescindible. Lo que pasa es que después que usted se muere, van a decir, ay, se murió tal persona, y la vida sigue. Entonces hay que protegerse uno y proteger a los compañeros. Evidentemente, distanciamiento físico. Fíjense ustedes, se habla que si usted no llega ni siquiera al 70%, son pocos los beneficios. Tiene que haber por encima del 80% de distanciamiento físico, no distanciamiento social, sino físico, y estar en la casa para que pueda haber cierta reducción. Pero la OMS, el gran boom, ¿recomienda o no recomienda? La OMS habla específicamente, déjenme anotar por aquí, la señora María Van Kerkhove, parece familia de la doctora Van Campenhut. Fíjense ustedes, la OMS, para que la gente no diga, la OMS es loca, no, la OMS dice, probablemente usted puede suspender el aislamiento físico si analiza la capacidad del país para identificar el virus. ¿Lo tenemos o no lo tenemos, de acuerdo a lo que dijo Alejandro? Si tiene personal para el rastreo de contacto, lo tenemos, vayan llevando el checklist. Analizar si tiene el personal para tratar a los pacientes en los centros de salud o en su primera línea de atención, ahí estamos fallando. Ver el número de camas disponibles en hospitales para pacientes leves o severos, ya sabemos que ni siquiera terapia intensiva. Cuando esta epidemia comenzó en marzo, que decretaron el aislamiento en Venezuela o el confinamiento, apenas teníamos 100 camas de terapia intensiva y le sumamos como 300 del
del servicio hospitalario privado y tenemos 25, 26 millones de habitantes, así que ustedes me dirán, analizar cuál es la capacidad para manejar una carga mayor de pacientes, porque ya hemos visto donde los países europeos, que los conocemos como primer mundo, han intentado hacer disminuir el nivel de confinamiento y hemos tenido los brotes que estamos viendo en Alemania, en Inglaterra, en España. Y si considera reactivar los trabajos y la educación, analizar si esos lugares están preparados para tener un aforo de un 30, un 40, un 50% para poder tener las medidas de desplazamiento. Entonces, están pensando en que si usted cumple esas condiciones, probablemente usted como país, usted pueda disminuir el aislamiento o el confinamiento. Recordar, nos toca a nosotros ayudar a los padres. Recuerden que los padres son padres, muchos son ingenieros, otros médicos, amas de casa, no son maestros. Entonces ha habido muchos problemas. Entonces a los niños hay que hacerle, nos toca a los pediatras hacer la inducción en los padres que tienen que hacer un esquema diario, que los niños tengan una rutina. Eso es lo primero que se hace en cualquier desastre, atender a los niños. Entonces, ¿qué se hace? La escuela, de alguna forma, ahorita por internet, pero debajo de una matemango, si la escuela se cayó en caso que haya sido un terremoto, los niños hay que preservarles su rutina y entonces en la casa hay que hacer una rutina para que ellos sientan que más o menos o que la cosa no es tan grave dependiendo de su nivel cognitivo. ¿Qué nos toca? Seguir haciendo prevención y consejo a la ciudadanía. Decía la gente en los hospitales, sobre todo en los hospitales pediátricos y adultos, por supuesto, si usted se siente mal y va al hospital, usted debería llamar porque le deben hacer unas preguntas para saber si usted va a entrar por la puerta A o por la puerta B o por la puerta azul o por la puerta amarilla, porque los flujos de pacientes deben ser independientes. Y si tiene síntomas sospechosos de COVID, que ahorita cualquier tos, cualquier estornudo, cualquier cosa, porque la COVID está portando como la tuberculosis, la gran simuladora, permanezca en su domicilio y trate de llamar por teléfono, sobre todo a los centros privados que le van a dar indicaciones de cómo hacer. Informe a la gente que vive con usted y en su edificio, si usted fue positivo o sospecha que tiene coronavirus, comenzar el aislamiento y así contribuye a evitar la transmisión del virus. Quedarse en casa al menos 10 días, ahora se habla hasta de 13, debe iniciar desde el momento que inició los síntomas y en caso de ser asintomático, cuando usted le dieron su PCR positiva. Otra cosa, se venía hablando de que usted debe tener al menos 2 PCR si está hospitalizado negativas en 48 horas para dar de alta. También la OMS está cambiando esa indicación, no porque sea mala ni estuvo equivocada, sino que está tomando en consideración países como Venezuela que casi no se están haciendo PCR. Y si usted espera las 2 PCR que nunca van a llegar o tienen 20 días de retraso en Venezuela, pues usted se va a quedar viviendo toda la vida en el hospital. Entonces, ese es el motivo por qué ahorita se está sacando de que necesita 2 PCR negativas en 48 horas, porque hay muchos países que no lo tienen y no les quiero contar Venezuela. Y el aislamiento debería prolongarse hasta que hayan pasado 3 días sin los síntomas. ¿Cómo realizar el aislamiento? La persona que vive con su familia, si está positivo, usted debe estar en una habitación lo más aislado posible, con el menor contacto con el resto de la familia, sobre todo si son niños. Si usted tiene un baño dentro de la habitación, pues mucho mejor. Y si hay 2 bañitos o 3 baños en la casa, esa persona debe utilizar exclusivamente ese baño. Y si esa persona va a salir de la habitación, debe utilizar la mascarilla y mantener la distancia. Eso hay que repetirlo y repetirlo, porque la gente, cuando la situación de confinamiento se prolonga, está demostrado por medicina basada en evidencia, que la gente se relaja, se cansa, entonces de vez en cuando hay que hacerle como un choque y volver a dar cifras de, oye, la cosa está pasando y no se está quedando solamente en mera publicidad. Quédese en la habitación, utilice la mascarilla, si alguien va a entrar a atenderlo, si es un adulto mayor, sobre todo un niño, debe utilizar la mascarilla y evidentemente lavar las manos, eso nos tiene que quedar en la cabeza. Utilizar pañuelos desechables, lo utiliza y lo bota, porque entonces hay gente, como es caro, con el mismo pañuelito pasan todo el día, ya le quedan harapos del pañuelito de papel, entonces no sirve, usted lo utilizó y lo botó. Y si hay más de un baño en un domicilio, ya le dije, tratar de dejarlo para la persona que esté enferma. Desinfectar antes o después del baño, si en caso lo comparte con alguien, y un teléfono disponible, si la línea se lo permite, si la CanTV funciona, para que el cuidador, inclusive dentro de la casa, no tenga que entrar, sino que por teléfono, tráeme agua, y entonces no tiene que asomarse, ¿quieres algo? Entonces esa es la idea, tratar de disminuir el contacto para disminuir también, valga la redundancia, la coinfección.
utilizar bolsas de basura en la habitación del paciente enfermo para que él bote todo su desecho ahí, lo cierra y usted va a disponer luego de esa basura, no botarla junto con el resto de la basura en la casa. Evitar visitas innecesarias. La gente sigue insistiendo, como en España, que a las 5 hay que tomarse el aperitivo. Aquí seguimos haciendo cumpleaños, aquí seguimos haciendo visitas a lugares innecesarios, sobre todo en estos momentos de confinamiento. Y el alta debe ser supervisado por su médico de cabecera. Mascarilla, los guantes, los guantes, algo importante. El gobierno dice, utilice guantes. Entonces vemos a la pobre gente porque no le dan información adecuada con guantes de esos tejidos como si fueran para la Ávila o para los Andes. Entonces, mientras más guantes use la gente en la calle, no se lava las manos y si son de tela o tejido, ustedes se imaginarán. Entonces, a la gente hay que decirle que los guantes no son necesarios para andar en la calle. Pues entonces saben que con los mismos guantes tocan la patilla, tocan la cara, tocan la papa, se rascan cualquier lado del cuerpo, entonces no se utilizan porque creen que están protegidos, pero están transmitiendo probablemente el virus que llevan en la mano porque sienten que el guante les da protección. Limpiar los picaportes, sobre todo en las casas y en los lugares públicos como oficinas de los consultorios médicos, en los hospitales, pues limpiar los apagadores porque toda la gente va pasando por ahí. Se recomienda lavar la ropa más o menos con temperatura de 60 grados o más y no compartir utensilios personales. Los cepillos de dientes. Hay personas en Venezuela, como en muchos lugares de Latinoamérica, que tienen un cepillo de dientes por familia, aunque ustedes no lo crean. Eso lo dijimos o nos lo dijeron recién los odontólogos pediatras en el Congreso de Pediatría, o que utilizan el mismo vasito porque tienen un solo baño, entonces ahí ponen todos los cepillos, y la persona que tiene coronavirus, a través de la saliva, con un cepillo mal lavado, puede contaminar a través del cepillo, para que lo sepan, al resto de la familia que comparten esos lugares. Cuando estamos hablando ya del hospital, sin haberla hecho la entrada oficial al hospital, usted tiene que tener un pretriaje. Una persona que diga, usted tiene sintomatología, va por este triaje. Y usted no tiene sintomatología respiratoria sospechosa de COVID, va por este lado. Se debe hacer en áreas externas a los hospitales, 2 grupos de personas, por supuesto. Se debe recomendar un solo acompañante por niño, sobre todo en área privada, que va el papá, la abuela, la mamá, la tía. Y me tocó ayer, yo tuve consulta ayer, de las pocas que hago a la semana, y para un recién nacido fueron 6 personas. Nomás pasó la mamá y la abuela, gracias a Dios que me ayudara y ayudar a la hija. Los demás quedaron afuera con mucha pena. Les dije, no, doctor, entiendo que son medidas, por si acaso. Y debe haber luego del pretriaje las 2 áreas de triaje con circulación independiente para los que tienen sospecha o positivo COVID y para aquellos pacientes que van por otra patología al hospital. Evitar a lo posible cualquier tratamiento que genere aerosoles, porque los aerosoles dispersan la saliva del paciente o secreciones del paciente que tiene COVID. Todas las personas que están alrededor se pueden contaminar. Recuerde que las partículas de COVID se pueden mantener en suspensión en el aire, sobre todo en espacios cerrados. Se recomienda evidentemente la PCR para coronavirus en los pacientes con posible COVID. Sabemos cómo estamos aquí en Venezuela, que no hay pruebas suficientes, y es importante retirar en las consultas públicas y privadas lo que sea juguetes, libros, la decoración del consultorio hay que eliminarlo para que el niño tenga la menor capacidad o de dejar su virus o de contaminarse con algún virus que haya dejado otro paciente. Tener información visual, sobre todo para las mamás y para los pacientes, dependiendo de su edad. La forma de lavarse las manos, respetar la distancia social, porque recuerden que los niños son gregarios por naturaleza. Entonces ellos ven a 2 niñitos más en la sala de consulta de espera, entonces quieren empezar a jugar y es difícil decir un niño no puede jugar. Entonces eso significa que yo no debo tener en sala de espera, sino la cantidad de gente necesaria. Usted debe tener un horario, tanto público como privado, 45 minutos, 1 hora por paciente. Entra uno, se va para que no haya acumulación de personas en sala de espera. Mayor frecuencia en niños de infecciones asintomáticas, por supuesto, sobre todo gastrointestinales. Ellos pueden ser inclusive asintomáticos, ya se ha dicho, por evidencia, ellos pueden transmitir la enfermedad creyendo que no tienen nada porque están asintomáticos. Criterios de gravedad, decirle a la gente si usted tiene dificultad respiratoria, sensación de opresión en el pecho, si tienen un saturómetro, por supuesto un saturómetro, o se pone morado, como dice la gente, pues evidentemente. Y todos aquellos síntomas gastrointestinales, sobre todo en adultos mayores y niños, tienen que pensar en coronavirus. Y por supuesto, a nivel virológico, confusión etaria, porque se ha visto, sobre todo en adultos jóvenes, la mayor incidencia con coronavirus de enfermedades cerebrovasculares agudas.
Limpieza y desinfección. Cada vez que un paciente sale, usted tiene que tener, o su secretaria, o su personal de asistencia, tiene que hacer limpieza de la superficie, los picaportes, todo lo que tocó el paciente que entró y salió, usted tiene que limpiar. O si tiene un criterio claro en cada hospital, pues utilizar el protocolo de desinfección. ¿Y qué se utiliza? Hipoclorito de sodio, etanolo, peróxido de hidrógeno al 100%, al 0,5% en un minuto, cualquiera de las tres puede ser. Normalmente los amonios cuaternarios que siempre preguntan, que conocemos uno muy común en Venezuela, no está recomendado como tal para el coronavirus. Se emplearán los desinfectantes habituales autorizados. Todo el material textil desechable hay que desecharlo y se hará, por supuesto, siempre en húmedo, desde la zona más limpia a la más sucia y luego descartar los equipos con que se utilizan. Equipamiento. Ojo, no estoy hablando de equipamiento hospitalario porque eso viene más adelante en el curso. Evidentemente, la mascarilla, si usted va a salir a la calle, se recomienda que se use la mascarilla porque puede evitar a que el virus, usted no va a evitar, no va a dejar de contagiarse, pero sí va a evitar que usted le sus virus, sobre todo con estas mascarillas que son las llamadas quirúrgicas, o la gente puede hacer mascarillas, como se ha dicho, las mascarillas artesanales. Lo importante es que no puede ser de tela flexible, porque en la tela flexible se abren los poros, y la tela lo que hace es atrapar el virus en esa tela, y cuando usted le estira y respira y se pone la mascarilla, si está contaminada de afuera para adentro, se fregó y se va a contaminar. Las mascarillas en Europa que se utilizan para el personal de salud, las FFP1, las FFP2 y la P3, que evitan la contaminación, es así porque filtran entre el 92 y 95% de las partículas de aire que pueden venir contaminadas. Y aquí en América, la mascarilla N95 filtran el 95% de las partículas, pero mosca debe tener una plaquita debajo del N95 que dice NIOSH, que son las siglas de lo que convalida que esa mascarilla es de buena calidad y realmente lo protege, porque están llegando de China y de otros países muchas mascarillas que parecen una N95, pero realmente no están filtrando. Recuerden, tienen una sigla que se llama NIOSH, que es el Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos. Entonces, usted, dependiendo de lo que quiera para no contagiar o no contagiarse, o ambas cosas, pues va a tener dependiendo de la mascarilla. Recuerden que las mascarillas que tienen el filtro de medio lado que se abre y puede entrar y salir, por ese filtro, así como sale, puede entrar aire contaminado y a pesar que tenga la mascarilla, usted puede resultar contaminado. Al personal en general, los casos confirmados de investigación, por supuesto, deben llevar mascarillas, las quirúrgicas de modo preferente, y lo que les decía sobre las mascarillas autofiltrantes. Los guantes deberían ser de nitrilo o doble guantes de látex para la protección cuando usted está en medios de salud y va a hacer alguna acción sobre el paciente sospechoso o contaminado. Y, por supuesto, el laboratorio. Se deben utilizar los lentes y las pantallas faciales para mayor protección, además de la mascarilla, y, evidentemente, no tocarse los ojos, y parte de la función de la mascarilla es que usted no se va a poder tocar los ojos, sino que cuando lo vaya a la mano, choca con la pantalla y recuerda que tiene que lavarse las manos si la picazón no la aguanta. El ETI lo van a ver más adelante, tiene que ser delantales, batas, monos, guantes, todo lo que está diciendo aquí. Más o menos ven esa imagen. Así debería ser cómo se tratan los pacientes, sobre todo en áreas de emergencia y terapia intensiva. Una vez que usted se quite el EPI desechable, colocarlos en contenedores para su adecuado disposición, y los reutilizables deben recogerse en contenedores adecuadas y descontaminarse de acuerdo a las normas que dice el fabricante. En cuanto al personal de salud, sabemos la triste realidad venezolana. Venezuela es el único país del mundo en esta pandemia que tiene 25 o creo que ya va por 33% de personal de salud fallecido durante la pandemia, cosa nunca vista en otro lado. En otros lados llegan a 0,5, a 2, máximo 3. Venezuela tenemos entre 25 a 30 o 33% de personal. Y eso impacta a la población. Yo recuerdo cuando Julio, que ya lo digo, no estoy diciendo ninguna infidencia, cuando Julio Castro, la gente supo que tenía coronavirus, la gente decía, si Julio Castro tiene que mano empieza como entregando. Entonces, eso impacta a la población, y yo creo que en parte por eso es que el gobierno nacional no da los datos del personal de salud fallecido, pero afortunadamente los Médicos Unidos por Venezuela están haciendo el seguimiento con nombre, apellido y localidad donde está falleciendo el personal de salud. Evidentemente, los sistemas de atención médica que deben hacer, priorizar la adquisición y distribución de equipos de protección personal. Otro checklist para su cuenta, y al final vamos a ver cuántos
positivos tiene a favor el gobierno venezolano. Proporcionar la capacitación adecuada a los profesionales, lo estamos asumiendo la parte privada, como están viendo la Orden de Malta, la Sociedad de Pediatría, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad de Infectología. Nos hemos encargado de un trabajo que es muy cuesta arriba, porque nosotros podemos hacer educación médica continua, pero no nos da chance de abarcar todo el país. Sin embargo, estamos haciendo unos esfuerzos increíbles. ¿Qué se hace en estos momentos de pandemia, que es un desastre, donde van llegando por masas, ustedes lo han visto en los diferentes hospitales, no solamente en Venezuela? El alerta debe funcionar. El jefe de urgencias y terapia es quien debe tomar el control de ese hospital, por supuesto con un director, pero las medidas deberían ser los urgenciólogos y los intensivistas. Debe haber un puesto de comando y el triaje con G o con J. Debe saber qué capacidad de expansión tiene su hospital. Eso lo utiliza la gente que hemos trabajado en esa área, ver cuáles son los espacios donde usted puede colocar camas o donde puede ubicar cadáveres en caso que no tenga por corto tiempo, en caso que su morgue se haya colapsado. Importante las áreas de estacionar, porque si usted no tiene dónde estacionar un carro que rápidamente le permita bajar el paciente a la emergencia, usted va a dejarlo 2 cuadras y va contaminando a toda la superficie que va tocando. Debe haber brigadas de atención, activación de la comunidad, cosa que se ha hecho también con un gran trabajo y hay que reconocerle a la sociedad civil lo bien organizada que están, pero insisto, sigue siendo insuficiente porque eso es tarea de Estado. Y por supuesto, las ambulancias, no puede ser cualquier ambulancia para trasladar a un paciente en un COVID. Si usted tiene un paciente COVID, un área aislada, en un espacio, en un box o en un cuarto individual, usted no lo puede trasladar en una ambulancia que no proteja a los que van conduciendo esa ambulancia. Tienen que ser ambulancias preparadas, cosa que aquí en Venezuela hasta la fecha que yo sé no tenemos. Tenemos que hacer capacitación, técnicas de rescate en los casos de desastre de otra naturaleza, primeros auxilios RCP, primeros auxilios para la comunidad, RCP para comunidad y para el personal de salud, aprender a manejar con los códigos de colores la atención de múltiples víctimas, pensar en la salud mental del personal y de la familia. Por eso es importante la lámina que les mostré de los horarios para los niños y por supuesto un manejo de suministro adecuado, oportuno y de calidad. Otro más para el checklist. La comunidad debería participar, entonces hay que circular información, distribución de suministro, capacitación, selección de albergues cuando hace falta como el poliedro, coordinación de ayuda externa, pero la comunidad prácticamente, si bien hace mucho esfuerzo, el gobierno nacional no tiene la menor intención de permitirle más espacio porque eso probablemente los opacaría a ellos como ente rector de salud. En cuanto a respuesta internacional, que mucha gente desde hace tiempo está viendo la esperanza de salir de este desastre, no es la solución. Es útil en momentos puntuales porque usted no le puede poner a un país externo, extranjero, sus necesidades y su forma de distribuir en cantidad, calidad y cantidad a donaciones. La donación ayuda a algo puntual, pero el país tiene que arrancar los famosos motores, yo nunca he oído ni siquiera aprender, tienen que hacer lo necesario para distribuir, en este caso, los medicamentos, los insumos y los EPI para todos los lugares. Adecuación entre la oferta y necesidad. Aquí la necesidad es mucha, la oferta es muy poco, a pesar que seguimos oyendo que llegaron 250.000 toneladas, pero el problema es que no los vemos, que aguas abajo lleguen a los hospitales, seguimos viviendo de la caridad ajena. Las sociedades civiles en las ciudades se organizan y hacen recolección de cosas, pero eso, insisto, es útil, pero no es la solución, así como tampoco la solución a la respuesta internacional. Evidentemente, aquí se controlan los escenarios del país, violando las leyes internacionales, que debe ser apolítico, rápida, en cantidad suficiente y mitigar el sufrimiento de la gente, cosa que aquí no sucede en otros ciclistas, y la falta de visión global del problema, porque aquí están enfocados solamente en la parte política para yo lucirme como gobierno, Dios me salve la parte, pero no están pensando en la ciudadanía como tal. Cuando hay un bloque epidemiológico, la comunicación es vital. Así como es importante un médico, un enfermero, un analista, todo el que trabaja en un hospital, es importante la comunicación. Esas son las normas internacionales. No importa la popularidad del liderazgo, usted tiene que tener un vocero creíble y tiene que hacer mensajes colectivos. Y por supuesto, el efecto del riesgo de los comunicados va a mejorar la disposición de las poblaciones a cumplir o no las medidas recomendadas. Si yo como Estado, si yo como Ministerio Popular de la Salud doy una información que hoy sí, mañana no, que una semana 5, otra semana 7, entonces
Eso crea en la población el acostumbrarse y piensa que esto es un juego, y mucha gente piensa que esto es para cubrir que no tenemos gasolina, que también es cierto, que no hay comida, que también es cierto, pero hace falta un liderazgo. Entonces, la información oportuna es la evidencia, es la mejor vacuna contra los rumores y la desinformación, y cualquier Ministerio de Salud debe, en mayúscula, negrilla y subrayada, ser la principal fuente de información confiable de los países. Aquí más o menos tenemos eso. Los micrófonos están a la puesta del día, pero ¿quién se para frente a esos micrófonos a dar? Aquí ponen al ministro de Turismo, al ministro de Educación, al ministro de cualquiera de los 85 ministerios que pueden haber aquí, y el ministro de Salud brilla por su ausencia, simplemente está ahí. Para eso que le pongan un cartón, una foto, que creo que es más útil que él se desplaza a todos esos lugares. Entonces, la verdad, como bien público, las autoridades deben comunicar los riesgos al público de la manera más fiel posible. Y, por supuesto, si un gobierno, independientemente del gobierno, manipula las presiones de riesgo, pues cualquiera puede hacer lo mismo. Entonces, cualquier día aparece cualquier persona hablando sobre muertos, que hablan poco, o hablando sobre estadísticas que realmente se le nota en el trasfondo, que si fuera, como siempre lo he dicho, no tienen que hacer en pandemia ni en desastre una alocución. Tienen que hacer ruedas de prensa con periodistas independientes que pueda tener un feedback con la persona que está dando la información. En América Latina, aunque ustedes no lo crean, se trata de pasar de la improvisación a la planificación. En 1986, los países latinoamericanos y caribeños, incluyendo a Venezuela, que cumplimos las dos condiciones, caribeño y latinoamericano, dijeron vamos a firmar, Venezuela es signataria de ese tratado, donde todos los países en sus ministerios de salud tienen un coordinador de desastre. Aquí estoy esperando que aparezca el primero porque poca gente ha tratado esta pandemia como desastre y ya les demostré por qué es un desastre la pandemia. Entonces hay que decir a la gente que se informe en páginas serias, porque hoy día en internet cualquier bicho de uña tiene un blog y hace cuestiones que si el agua caliente, que si parece con la luna de cachito a tomarse un poquito de ruibarbo con jengibre. Entonces hay que decir a la gente que utilice páginas confiables para que tengan una información. Antes del desastre, los países que tienen esa función refuerzan los hospitales, establecen los riesgos, saben lo que son alarmas, educan a la población para cuando les toque, porque es imposible evitar que un desastre suceda, y menos un desastre natural de esta calibre como la pandemia, pues la gente tiene que estar preparada. Durante, información con vocero calificado, otro parche gris, evaluación epidemiológica rápida, aquí tenemos un desfase de 15 a 20 días, y por supuesto toma de decisiones críticas, que aquí yo creo que ninguna de las tres tenemos el checklist para Venezuela. Después del desastre, cuando esto pase, hay que determinar el riesgo potencial epidémico, detección e intervención de los brotes epidémicos que van quedando, y por supuesto debería ser el momento oportuno para la reconstrucción social y económica. No solamente para Venezuela, para todos los países que están afectados por la pandemia. Todos han tenido un descalabro, claro, unos países más que otros, como Venezuela y Haití, en el área de las Américas. Hasta con prevención, 35 minutos. Riesgo y vulnerabilidad a la población, ya la conocemos. Las tres medidas principales: lavado de manos, etiqueta de la tos y el aislamiento físico, más no social, preparación de los espacios, recepción de pacientes. Por eso tiene que haber gente capacitada que sepa cuáles son los lugares que yo puedo abrir y habilitar para los pacientes que van a llegar en masa, como nos han ido llegando a los hospitales y a las clínicas, un personal de salud bien dotado con los EPI para poder tener el menor riesgo de personal de salud contaminado, y por supuesto el descarte de material y desinfección de los espacios. Están haciendo varios estudios donde los médicos y todo el personal de salud nos ponemos muy bien el EPI, y después que trabajamos con el paciente contaminado, el riesgo está en la quitada, porque como ya hicimos el trabajo, pensamos bien en la quitada, es donde se están contaminando la mayor cantidad de personal de salud. Por eso en este curso debe estar, no me fije el resto de la cuestión, debe estar el entrenamiento de cómo ponerse y sobre todo cómo quitarse y descartar los EPI. Recuerden que en pandemia nos tapamos la boca, pero no callamos nuestra voz. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Unidades. Extraordinaria charla en la noche de hoy. Pasamos súper agradecido por la dedicación y por el tiempo, tanto de nuestros queridos Unidades y Alejandro, que fueron los facilitadores o expositores de la noche de hoy. Pasamos a una sesión de preguntas y respuestas que han estado escribiendo nuestro público de hoy a través del chat.
Vamos a comenzar. Luis Aspurua pregunta, ¿la inmunidad de rebaño se alcanzaría en el 2025 en Venezuela o en el mundo? Sí, no, la pregunta es justamente uno de los hallazgos más interesantes porque si una de las premisas es que la inmunidad de rebaño se tiene que adquirir lo antes posible, de la mejor manera posible, o que llegue la vacuna, la verdad es que ya sabemos que ha habido algún grado de dificultad con las vacunas. Esperemos que de todas maneras esto no interrumpa la llegada de ella y que después cuando llegue van a haber dificultades logísticas, dificultades económicas, pues que Venezuela también va a tener que enfrentar para la adquisición de la vacuna, igual que en muchas otras partes del mundo. Pero la inmunidad de rebaño en este momento en Venezuela, de acuerdo a las cifras inclusive con más elevadas que presentó la academia, no llegará en diciembre sino al 5%. O sea que vamos a tardar un número de años larguísimo si mantenemos este tipo de medidas de contención social y de cuarentena. Se va a hacer prácticamente muy difícil porque la gente que sale termina siendo la misma gente, los pocos que producen, los pocos que funcionan, los pocos que están en la calle, y la mayoría de la gente no está saliendo simplemente porque no tiene los medios, no tiene cómo, no hay transporte público. Hay alcabalas en todos los sitios, es prácticamente una odisea salir de Caracas a cualquier otro sitio del país, y se ha vuelto, inclusive dentro de las mismas parroquias de Caracas, se hace difícil. Aquí cualquier persona que venga de Guarenas, de Guatire, suburbios naturales de la ciudad de Caracas, o inclusive de la parte superior de allá por Los Teques, saben las dificultades que tenemos para poder inclusive bajar. Ahí está la unidad levantando la mano, confirmando lo que yo digo. Entonces, se mantiene verdaderamente cerrado. Yo creo que esto nos obliga a repensar la estrategia que estamos utilizando y a empezar a cuestionarnos con relación a las cuarentenas y las modificaciones que tenemos que hacer a este abordaje de la epidemia. Estoy de acuerdo contigo, pero recuerden lo que dice la OMS. Claro, si yo logro tener, cosa que no hemos logrado en Venezuela, tener 80% de la población en su casa, además de morirse de hambre, porque aquí vivimos del día a día la mayoría de la gente, claro, disminuyen en esas cuentas posteriores un poco la incidencia. Pero cuando esa gente sale en la semana de flexibilización, evidentemente por eso es que vemos esos picos y esos valles. Ojo, y usted puede a lo mejor disminuir el confinamiento, pero tiene personal suficiente para cuando te venga la ola, como está pasando en España, tiene los medios diagnósticos. Entonces, todo eso es lo que es importante. O sea, no es fácil, y menos es fácil cuando usted tiene que ponerse los pantalones, pararse frente a un país y decir, yo voy a hacer como Suecia, contamínense, y después Suecia vieron la cantidad de muertos que tuvo. Entonces, no es fácil y tampoco nadie tiene la verdad absoluta en su mano. Hay otra pregunta acá para el doctor Rizque que dice, ¿cómo se proyecta el futuro con ese nivel 4 que usted manifestó que solo se atiende el 2%? Sí, bueno, una de las preocupaciones más grandes es la atención médica en el caso de tener estas olas epidémicas con una gran cantidad de pacientes, porque eso implicaría, como ya sabemos, que hay un porcentaje de los infectados, especialmente las personas más vulnerables, que son las que van a acudir y van a requerir los servicios de atención de unidades de cuidados intensivos. Creo que UNIADES como intensivista y la mayoría de las estadísticas que venimos manejando en el país, sabemos que a lo sumo tenemos 400 camas de terapia intensiva, y a lo sumo podemos montar 400 o llegar a 1200, es decir, montar, sustituir esas camas con equipos que pueden ser adicionales. Realmente contener la epidemia es esencial para tratar de generar olas epidémicas secuenciales en el tiempo, de manera tal que no impacten de manera tan agresiva como ocurrió en otras locaciones del mundo, como allá en el sur de Ecuador, o ocurrió en Italia. Es indudable que el tratamiento médico ha mejorado de manera sustancial. Es indudable que hoy en día el manejo en las casas, inclusive con los oxímetros, con la confianza que la gente está agarrando y que la gente sabe que los hospitales donde te puedes contagiar, no solamente de COVID, sino también de otras cosas, las infecciones sobreagregadas
hospitalarias que son muy importantes, y yo creo que esto ha permitido que se haya mejorado el tratamiento. Pero sí, el nivel 4, que es ese nivel exquisito que tiene solamente algunos centros de atención privada y público, indudablemente siguen siendo muy disminuidos en Venezuela, insuficientes para aguantar olas epidémicas. La ola epidémica que tuvimos a principios del mes de agosto, demuestran claramente que ya los centros de salud estaban colmados, e inclusive tengo entendido, es difícil manejar esta información, que en el estado Zulia realmente se vieron superados las posibilidades de poder atender a la gente en los servicios de salud. Bueno, Luis, mucha gente conoce casos cercanos que tuvieron que manejarse esos casos fuera del recinto hospitalario, que no es lo ideal, porque los pacientes de nivel 4 y los pacientes de nivel 3 requieren supervisión médica y atención médica. Y entonces estamos hablando de inclusive ese 17% de la población que, de acuerdo a las cifras oficiales del ministerio, requieren ese nivel de atención. Excelente, Alejandro. El doctor Pulido, que ha sido el líder de hospitalario de la Orden de Malta y promotor de todas estas actividades de salud que llevamos a cabo a raíz de la alerta que generó a nivel internacional la Orden de Malta, y se logró activar este proyecto. Comenta, Alejandro, ¿cuál sería la mayor política de cuarentenas? Habida cuenta lo expresado, no sostenible, pobreza, no productividad, caída económica, un poco ¿cuál sería la mayor política de cuarentena? Ok, primero, me voy a imaginar, gracias al padrino doctor Pulido, pero primero me voy a imaginar que soy el ministro de Salud, que tengo acción directa sobre el Ministerio del Poder Popular para la Salud. ¿Qué es lo que yo pienso que debería hacer? Lo primero que hay que hacer es definitivamente, primero, aceptar la ayuda humanitaria y aceptar el apoyo de los organismos internacionales de manera abierta y franca. No poner tantos peros. Dos, permitir que se puedan realizar las pruebas de PCR tanto en el subsector público como en el subsector privado. Indudablemente, siempre bajo la supervisión y la autonomía. Tercero, yo buscaría todas las herramientas para proteger al personal de salud y garantizarles una mejor atención, por supuesto, darle esa seguridad social que no tienen el personal de salud, y todos sabemos que no la tiene. No es solamente que te estás arriesgando por motivos de tu trabajo, sino que además, si te llegas a enfermar, vas a ser mal atendido. Entonces eso genera mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Les tengo una buena noticia. El día de hoy, en el Boletín Internacional de la Organización Mundial de la Salud, del viernes del 11 de este mes, se hicieron un análisis de las muertes y enfermedades del personal de salud a escala global. Participaron un número de países muy grande y supieron lo siguiente. Primero, en los 3 últimos meses ha caído a escala global el número de personal infectado y muerto, personal de salud infectado y muerto. 2, el personal de salud que ha estado hospitalizado, 1, la mayoría han salido mejor que la población general. Y 2, el aspecto bueno es que tienen menos factores de riesgo, y eso también ha contribuido a que tengan un mejor pronóstico. Sin embargo, para nosotros venezolanos, con estas altísimas cifras que maneja Médicos para la Salud y que sabemos nosotros que han padecido médicos venezolanos, creo que las condiciones son diferentes y ameritaría hacer una revisión local de lo que está ocurriendo para saber verdaderamente qué es lo que está aconteciendo en cuanto al diagnóstico de este grupo. Entonces, tenemos esa buena noticia desde el punto de vista general de todos los países, pero habría que saber realmente si ese mismo comportamiento ocurre en Venezuela, aunque yo tengo mis grandes dudas también. Bueno, el otro área que traería, trabajaría en alianza con las sociedades científicas, con la academia, con las universidades, y por supuesto saldría del sector salud
y hablaría con la intersectorialidad y permitiría que los sectores relacionados al sector salud como el sector económico primero liberaran la economía. Es una cosa fácil y realmente necesaria. Segundo, abriría las fronteras. Hay que permitir que los migrantes venezolanos nacionales que entran y salen, porque viene una nueva oleada de migrantes venezolanos que salen a otros países y está ocurriendo en estos momentos, tengan algún grado de facilidad para no seguir entorpeciendo ese nivel de vida. Y también invertiría en la educación, crearía unas plataformas reales de conectividad que permitan que la educación a distancia pueda funcionar, más allá de permitir la dolarización de la economía. Creo que esos son elementos que intervenían directamente como determinantes sociales sobre el nivel de salud de la población y tendrían un efecto prácticamente inmediato sobre esos determinantes de la salud. La doctora Betty Urdaneta, gerente general del Hospital de Especialidades Pediátricas en Maracaibo, saluda y felicita a los expositores, tanto Unidades como Alejandro. Nos pregunta cuál es la tasa de mortalidad en niños actualmente y si esta población era de riesgo. Realmente la cifra de fallecidos que suministra el Ministerio Popular de la Salud no nos discrimina la parte de edad por edades. Lo que sí entendemos es por el boca a boca, que es muy poca la cantidad de niños fallecidos por COVID. Y los que han fallecido, en el Hospital de Niños tenemos 2, en el Hospital en San Cristóbal es CD1, o sea, han tenido una comorbilidad, son pacientes con insuficiencia renal, con hepatitis, uno de los 2 hospitales de niños tenía HIV-Sida, entonces, pero no tenemos la discriminación de los fallecidos por edades, por lo menos hasta donde yo sé, porque la información que aparece en la página web discrimina las edades de los afectados, pero no las edades de los fallecidos. Y a nivel mundial es mucho menor la cantidad de niños infectados y por supuesto muy poco la cantidad de niños fallecidos con coronavirus como diagnóstico. Muchísimas gracias, Unidades. Por aquí también hay otra pregunta al doctor Rísquez. ¿Cuándo podríamos alcanzar el pico de casos en Venezuela? En Venezuela, yo creo que dependiendo de todas las medidas que estemos tomando, van a ocurrir varias olas epidémicas en el transcurso de los próximos 2 o 3 años. Quiero decir que esto va a ocurrir indudablemente por regiones y por conglomerados humanos. Las limitaciones actuales económicas tienen parado el país, no por la epidemia de COVID, sino el país tiene parado alrededor de 2 años, muy limitado, inclusive para la clase media alta y la clase que salía antes a viajar en el interior del país, ya simplemente sale para el exterior o viaja localmente porque se ha hecho muy difícil las comunicaciones internas. Yo creo que es muy fácil que tengamos muchas olas epidémicas. El gran temor es que el gobierno nacional, a través de su ministro de Salud, debería preocuparse generalmente por realmente mejorar las condiciones asistenciales de nuestros hospitales, volver a incorporar todas las actividades preventivas y asistenciales de todas las enfermedades, incluyendo las enfermedades no transmisibles. La carga hospitalaria en cuanto a cirugías, a tratamientos de todo tipo que tienen pendientes es inmensa y en esa larga lista de espera indudablemente hay un exceso de mortalidad muy alto o hay unas discapacidades temporales y discapacidades a largo plazo que van a afectar de manera importantísima la población venezolana. Yo creo que es necesario volver a iniciar todas las actividades, especialmente en el sector salud, centrar en lo que llaman hospitales centinelas y en sitios de atención directa de los pacientes que claramente se identifiquen como COVID y hacer descarte de muchas otras epidemias galopantes que están pasando en el país, como son el dengue, que realmente en estos momentos debe confundirse muchísimo también con la epidemia de COVID. Como lo que pasó en el Hospital Universitario de Caracas, que todos conocemos, que en la carpa que tenían para detectar los casos de COVID, empezaron a encontrar muchísimos casos de tuberculosis
por sus síntomas respiratorios, y también empezaron a contar otro tipo de patologías como las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo sífilis, gonorrea, etcétera, que están campantes circulando en el país. Por lo menos así pareciera, de acuerdo a la información que maneja uno de algunas locaciones. Hay varias preguntas que tocan el tema de las vacunas, que sobre la vacuna rusa, la Sputnik, y qué opinión tienen sobre las vacunas. Y yo pienso que esta sería la pregunta del cierre para que complementen Unidades y Alejandro. Y luego por la hora un mensaje final de cada uno para culminar la actividad de la noche de hoy. Por lo menos el biológico candidato a hacer vacuna, ella que es el laboratorio ruso, que el gobierno ha tratado como de hacerle propaganda diciendo que llegó la vacuna. Eso no es una vacuna, eso es un biológico que está en experimentación para ver si realmente se convierte en vacuna y ver si esa vacuna es realmente efectiva. La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Academia Nacional de Medicina, entre otros, nos hemos pronunciado públicamente porque, primero, no tiene la condición de vacuna. Segundo, no le pueden estar diciendo a la población que llegó la vacuna para 2.000 personas, porque supuestamente los otros 2.000 son un placebo. Entonces tú no puedes, para una población de 27 millones de habitantes, estar haciendo bombos y platillos diciendo que llegó casi la curación y cómo frenar la epidemia. Entonces, y además, los resultados de la fase 1 y la fase 2 de esta vacuna del laboratorio Gamaleya no habían sido publicados hasta hace unos 15, 20 días en el Lancet, donde aparecen 76 pacientes más o menos, todos menores de 60 años, porque son personal de los militares allá en Rusia, y el 14% de ellos ha tenido algún efecto colateral o adverso, incluyendo debilidad muscular. Y no ha pasado nada. Si recuerdan lo que pasó con la vacuna, y menos la forma como se está manejando, nadie sabe qué protocolo se va a utilizar, nadie sabe si hay un consentimiento informado, no se sabe a quién se le va a poner. Entonces no estamos, evidentemente, no es que estamos en contra de que Venezuela participe en el estudio, pero sí estamos en contra del oscurantismo con el cual se está llevando este supuesto ensayo en Venezuela. Bueno, de acuerdo completamente con mi amigo Unidades Urbina, con el que he compartido inclusive los comunicados. Yo creo que la vacuna que cumpla con los requisitos de la Organización Panamericana de la Salud y con la Organización Mundial de la Salud y que sean aprobadas por estos entes, nos puede dar la confianza suficiente. Y la primera que esté disponible es la que yo creo que hay que poner, siempre y cuando cumpla su preclasificación de acuerdo a los estándares universales que es la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto sean accesibles en el país. Entonces, la mejor vacuna es la que está disponible y aprobada. Vamos a ver cuál de todas llega y bueno, y esperemos que llegue, como dice por ahí, llegue la mejor y esté a disposición de todos. Veía unas preguntas por ahí que decían con respecto a la vacuna de influenza. No la quiero dejar. Bueno, hay una recomendación muy básica. Primero que todas las personas más vulnerables, específicamente los mayores de 65, 60, o todas las personas que tengan alguna vulnerabilidad, que son más o menos las mismas que tiene el COVID-19, deben recibir anualmente su vacuna contra la influenza. Y en estos momentos no es que va a haber una reacción cruzada, no. Lo que pasa es que tú te vas a evitar un cuadro similar respiratorio al COVID y tú vas a eliminar entonces la posibilidad de ese diagnóstico, lo cual tranquiliza mucho y da mayor aire al sistema de salud porque se van a acudir menos personas y va a haber menos demanda innecesaria del sistema de salud. Entonces yo creo que definitivamente es una gran ventaja poder aplicarse la vacuna de influenza. Lamentablemente, al igual que otras vacunas que estaban incluidas en el Servicio Nacional de Salud, pues en el Sistema Nacional de Salud, como eran la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra el rotavirus, la vacuna contra la influenza, han sido retiradas del programa y muy pocas personas pueden tener la posibilidad de beneficiarse con esta vacuna tan útil para todas estas enfermedades que todos necesitamos. Les pediría un mensaje final tanto a Unidades como a Alejandro y agradeciéndoles su apoyo en esta actividad muy importante. Como decíamos, es un granito de arena, pero
construyendo el país que queremos y merecemos, ¿no? Primero, por mi parte, agradecerle la invitación y la deferencia de habernos invitado o haberme invitado a esta sesión con la gente de mi querido Zulia, sobre todo Maracaibo. Segundo, felicitar a la Orden de Malta, al doctor Pulido y a ti por el esfuerzo tan inmenso que han hecho para que esta educación médica continua se lleve a cabo, y a todos los asistentes agradecerles su paciencia, su participación, y recordar y hacer hincapié en la población de que el coronavirus existe, que esta pandemia es real, que no se dejen embochinchar la cabeza, que esto es un embuste, que esto es otra cosa. Esto es real y hay que seguir insistiendo en educar a la comunidad. Un médico y personal de salud educado y una comunidad educada podemos tener, hablando el mismo idioma, un diálogo efectivo. Si no, va a ser una locución como hacen básicamente la gente del gobierno sin tener un feedback. Muchísimas gracias. Bueno, en el caso mío, bueno, muchísimas gracias, agradecido realmente. Creo que este tipo de cursos, de formación, primero que son un reto para nosotros los ponentes. Varios de las cosas que les presenté el día de hoy realmente nacen a partir de escudriñar esos datos y tratar de presentarles a ustedes algo más inédito, una información más novedosa. Lo importante que yo quería resaltarles es que cualquier gerente de la salud, cualquier trabajador de la salud, en estos momentos debe tener conocimientos muy elementales y debe conocer sobre la salud pública, lo amplio de la salud pública. Nos estamos dando cuenta que la salud pública no es solamente dada por el sector exclusivo de la salud, por los establecimientos de la salud, sino más bien el 75% de todo lo que tiene que ver con la salud está fuera del propio sector de salud. Entonces tenemos que entender eso para mirar a la gente, primero a educarse, a practicar la buena higiene, alimentarse bien y toda esta cantidad de elementos que dábamos por sentados y que ahorita en la Venezuela de principios del siglo XXI, lamentablemente, estamos con grandes carencias que van a requerir que tengamos un impulso muy grande sobre todos esos sectores que antes contábamos con esa ayuda de agua y saneamiento ambiental, contábamos con servicios de salud relativamente útiles, y ahorita lamentablemente eso no está ocurriendo, para no hablar de la economía y no hablar del desastre sanitario que estamos viviendo todos. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Espero que el haber dado los principios y las herramientas fundamentales de la salud pública y de la epidemiología los ayude a ustedes a ejercer una mejor gestión de todos los sitios donde ustedes trabajan. Y buenas noches y muchísimas gracias a mi querido doctor Pulido. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por su acompañamiento y su paciencia. Gracias a todos. Feliz noche.